¿Qué tal? Estamos ahora con Miguel Mudvidri. Él es director de Glovancy, que es una empresa especializada en procesos de inmigración en Australia. Él personalmente es agente migratorio registrado, con muchos años de experiencia en este campo y ha ayudado a muchas personas buscando la manera más idónea y la calidad migratoria que se ajusta a las posibilidades y a las características personales de cada persona. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación y participar en esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista y éxito con el programa, este emprendimiento que estás comenzando. Excelente. Muchas gracias por eso, Miguel. Miguel, obviamente vamos a hablar de temas migratorios. En lo personal, hay gente que me contacta y me pregunta, me dice, Jorge, tú que eres abogado, por favor, tú puedes decirme cómo hacer, mira, quiero extender mi visa, quiero aplicar una visa, tengo un primo que vive en este país y quiere aplicar a una visa, hermano, quiero traerme a mi familia, etcétera. A lo que yo siempre les digo que, mira, mi recomendación es que busquen a una persona especializada en la materia. ¿Por qué? Porque este es un campo en donde la regulación es bastante dinámica y va cambiando eh, año a año, si no es que antes. Eh, y existen agentes migratorios especializados y registrados que siguen inclusive capacitaciones y están permanentemente al tanto de estos cambios que se dan. Así es que les recomiendo que no se fíen en la experiencia que tuvo un pariente o un conocido hace unos años, porque esa situación puede haber cambiado totalmente. Entonces, ¿estoy en lo correcto? ¿Es tanto así la regulación migratoria? Sí, Jorge, efectivamente, Australia tiene un programa muy establecido en temas de migración. Tiene también leyes que rigen los procesos de migración en Australia. Desde 1994 el gobierno tiene los Migration Regulations que rigen el programa migratorio en Australia, ¿no? En Australia es ilegal dar asesoría migratoria a menos de que alguien sea un agente migratorio registrado con una organización que se llama el MARA, que es el Migration Agents Registration Authority. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente los agentes migratorios son personas especializadas en derecho migratorio y especializadas solamente en dar asesoría migratoria. Para ello, hoy en día tienen que estudiar un posgrado en Derecho Migratorio y también llevan anualmente lo que se llaman los CPDs, ¿no? Que son preparaciones profesionales que lleva un agente migratorio para poder capacitarse anualmente. ¿Y por qué anualmente? Porque la ley migratoria Australia cambia constantemente. Australia tiene un montón de diferentes tipos de visados y cada una de estas visas tiene sus propias regulaciones. Se complica también porque hay diferentes piezas en el engranaje migratorio, ¿no? Esas piezas son los Skill Assessment Bodies, si alguien está yendo por habilidades profesionales, que son los entes que homologan las carreras. Está cada estado y territorio que también tienen sus propios requisitos migratorios. Y están las leyes que ha puesto el gobierno federal para poder reglamentar los diferentes tipos de visa que tiene el programa migratorio. Entonces, por esas razones, sí, siempre es bueno asesorarse bien con un agente migratorio o un abogado migratorio que pueda darle la asesoría adecuada para un proceso, ¿no? Para poder revisar si alguien está registrado es muy sencillo. Entran a la página web de OMARA o de MARA, que es el Migration Agent Registration Authority, y pueden poner simplemente el apellido o número de agente migratorio de cada agente. Cada agente tiene un número migratorio y ese número migratorio, que normalmente contiene 7 dígitos, determina si alguien es o no es un agente migratorio registrado. Sí, eso es importante, buscar a alguien que esté especializado y no basarse en experiencias de otras personas que le comentaron o le han dicho o lo hicieron de una manera, pero quizá hace unos años. Entonces, Sí, sí. es Y importante. justamente porque
porque puede haber sido hace algunos años cuando la ley migratoria era diferente. Entonces, no estoy diciendo que la información que le dieron es incorrecta, pero simplemente eso fue información correcta hace algunos años y para un caso específico, ¿no? Exacto. Entonces, cada caso es diferente, los tiempos cambian, las leyes cambian. Sí, y no solo eso, sino que quizá al contactar a una persona, a un agente migratorio especializado, lo que pueden hacer es programar la aplicación a la visa o a la calidad migratoria que ellos quieran. Comentaste que la regulación cambia. Usualmente esos cambios son inmediatos o a veces informan cambios que van a comenzar el próximo año, de manera que uno quizá puede preparar o programarse para el tiempo que viene. Mira, hay de los dos tipos. Anteriormente, siempre se daba un tiempo determinado, pero han habido cambios en los últimos años que sí han sido cambios que, por ejemplo, sale el ministro en la mañana y habla de un cambio y ese cambio entra en vigencia a partir de ese día, ¿no? Hace unos Ujú. años, en el 2017, hubieron cambios con las visas de trabajo, con la visa 457, y fueron muchos cambios que entraron a regir en esa visa y algunos de los cambios comenzaron a aplicar desde el mismo día del cambio, otros fueron programados para unos años, ¿no? Entonces, hay de los dos tipos de cambios que puede dar el gobierno y hay que estar preparado. Mucho del trabajo de un agente migratorio, de un abogado migratorio, es justamente estrategia, es poder, digamos, ir asesorando al cliente durante el proceso, porque muchos clientes, son pocos los clientes que califican inmediatamente. Muchos clientes no califican inmediatamente, sino cumplen con ciertos requisitos del proceso y hay que ir canalizándolos, hay que ir orientándolos durante el proceso de migración, que puede tomar algunos meses o algunos años, para que puedan llegar a un punto donde ya sean capaces de poder aplicar a una visa o presentar una expresión de interés en aplicar a una visa. Eso es sumamente importante porque las personas interesadas tienen que entender que no necesariamente es un proceso inmediato, pero sí al contactar a una persona, a un agente migratorio especializado, registrado, como lo eres tú, eh, eh, no es una tramitación, sino es una asesoría que implica ir un poco más allá, que como tú dices, puede ir cumpliendo ciertos requisitos, pero l- tú conoces ese caso y pueden darse cambios en la regulación después de un par de meses o un año, y recién ahí ya tendría la posibilidad de aplicar a una residencia o ir a un punto geográfico específico de Australia. Así es que esa es la importancia de hablar con una persona especializada, ¿no? Sí, y aparte porque en procesos migratorios, porque hay muchas entidades involucradas, hay muchas piezas movibles, ¿no? Y esas piezas un poco que hay que estabilizarlas y ponerlas derechas para que la gente pueda cruzar fácilmente, ¿no? Y mucha gente califica, lo único es simplemente ordenar las cosas y poder eh, hacer ciertas cosas y ajustar ciertas cosas para que puedan llegar al punto donde puedan aplicar. Algunas personas califican y pueden hacer un proceso inmediatamente, otras demora un tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría probablemente hay que ajustar y hay que ir, digamos, allanando el piso para que uno llegue al proceso correcto. De acuerdo, comprendo eso. Ahora, como te comenté antes, este podcast está dirigido a latinos que desean emigrar y venir a vivir a esta parte del mundo, y también a latinos que vinieron acá con una idea de estar temporalmente y al llegar acá vieron lo que es la vida australiana y les gustó y desean o extender su estadía acá en Australia o eventualmente aplicar alguna calidad migratoria o a una residencia que les permita hacer su vida acá en Australia a largo tiempo, digamos, ¿no? Ahora, definitivamente hay diferentes, tú comentaste, hay diferentes factores y situaciones que hace que uno pueda aplicar o sea elegible para ciertos tipos de visa, ¿no? Y claro, no podemos hablar de todos porque nos demandaría días esta conversación, pero te quiero hacer unas preguntas puntuales. Por ejemplo, respecto a la edad.
Hay personas que piensan que creen, o les han dicho, que al cumplir 30 años, ya fue, ya no tienen la oportunidad de aplicar a ningún tipo de visa, salvo en ciertos casos muy específicos, ¿no? Hay esta idea en la que uno solamente puede venir hasta 30 años y si después de los 30 años se complica mucho la situación. Entonces, desincentiva el buscar opciones acá en Australia. ¿No? ¿Qué puedes comentar al respecto? Sobre todo con relación a la edad. Mira, la edad es un factor importante. 30 años es justamente es la edad pico. ¿Por qué? Porque depende del tipo de visa que se está buscando también, ¿no? Porque tienes visas de trabajo, tienes visas por habilidades profesionales que generalmente son por puntajes, tienes visas familiares. Descartemos las visas familiares que obviamente no tienen un tema de edad, se puede emigrar a cualquier edad con las visas familiares. Excepto las de hijos o niños dependientes, donde sí, obviamente ahí sí rigen ciertas edades, que son mucho menores que los 30. Pero dentro de las que son por trabajo y habilidades profesionales, sí hay una edad límite. La edad límite es 45 años. Apenas alguien cumple los 45 años, ya no puede migrar a Australia bajo habilidades profesionales y bajo algunas visas de trabajo, ¿no? Hay algunas otras visas, por ejemplo, hay una nueva visa de talento global, donde sí se puede seguir migrando hasta los 55 años, ¿no? Entonces, pero son algunas excepciones. Y son para personas, como el nombre lo dice, con un talento global. Dentro de digamos, las visas más comunes, que son las de trabajo y las de habilidades profesionales, la edad límite es 45. Ahora, en las visas de trabajo no importa porque no hay un tema de puntaje. Entonces, 45, apenas se cumple 45 ya no se puede. Debajo de 45, a cualquier edad se puede por las visas de trabajo permanentes. Las temporales no tienen límite de edad. Ahora, si uno pasa a las visas de habilidades profesionales, en las visas de habilidades profesionales sí hay un sistema de puntaje, como mencioné antes. Entonces, el sistema de puntaje sí, digamos, premia a personas más jóvenes. Entonces, la edad pico, como dije antes, es entre los 25 y los 32 años, donde un aplicante recibe la mayor cantidad de puntuación, que son 30 puntos. Después de los 32 años, o sea, a partir de los 33, baja el puntaje 5 puntos y uno recibe 25 puntos. Y cuando uno cumple 40 años, baja aún más el puntaje a 15 puntos. Entonces, sí, obviamente hay un tema de puntaje ahí, pero también se compensa por otro lado, porque generalmente las personas que tienen mayor edad también tienen mayor experiencia laboral. Entonces, se compensa un poco por el otro lado. Entonces, esa noción de que de repente alguien que tiene más de 30 años va a ser imposible que migre, no es tan cierta. Y es más, a veces podrían tener más puntaje justamente por la experiencia laboral que tienen, ¿no? Y por eso cada caso es individual y cada caso se debe de examinar. Hay ciertas pautas, sí, que son las que en la página web de migraciones ponen, que son los requisitos indispensables, ¿no? Y el tema de edad, para migración calificada, después de los 45 años ya no se puede migrar. La verdad es que es bastante importante eso que estás aclarando, y las personas, probablemente de todas las entrevistas que van a ver en este programa, esta debe ser una de las que va a captar más la atención de la gente y van a estar ahí atentos a ver qué dicen, porque es de interés de todos, ¿no? Ahora, lo que estás comentando, entiendo que está enfocado a personas que quieren venir acá. Pero ¿qué pasa con las personas que ya están acá, que como comenté, vinieron a estudiar o vinieron de turismo? Conozco personas que vinieron, les agarró la pandemia y decidieron que mejor quedarse acá que irse a sus países en Latinoamérica. ¿Qué tan difícil es, ya estando acá en Australia, el buscar un cambio en su calidad migratoria? ¿Es complicado? ¿Es más fácil? Mira, no es tan difícil y depende, obviamente, cuál es la calidad migratoria cuando uno quiere aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso específico de estudiantes, nosotros asesoramos bastante a estudiantes y hay lo que llamamos pathways hacia la migración, ¿no?
y esos pathways, aunque el gobierno no los reconoce como tal, son vía estudios, y el gobierno sí lo reconoce desde el punto de vista que da puntajes. Entonces, por ejemplo, personas que estudian en Australia reciben un beneficio de 5 puntos. Personas que estudian en una zona regional, que ahorita es lo que el gobierno quiere promover, reciben 5 puntos adicionales. Personas que están trabajando en Australia, porque la visa de estudiante les permite también trabajar por lo menos 40 horas quincenales, que equivalen como a 20 horas semanales, eso les permite acumular cierta experiencia laboral, siempre y cuando sea 20 horas semanales, no menos, porque no sería considerado experiencia laboral. Y eso les permite también acumular experiencia laboral, siempre y cuando sea en la ocupación y a un nivel calificado, ¿no? Entonces, sí tiene sus beneficios, obviamente aparte del beneficio de ya estar en Australia y haber formado un network en Australia laboral, y también el beneficio de mejorar el idioma, porque en el idioma también hay un beneficio por puntaje, ¿no? Entonces, sí tiene sus ventajas estudiar en Australia, y desde que el gobierno comenzó a promover un poco la migración a zonas regionales, tiene un beneficio estudiar en las zonas regionales. ¿Por qué? Porque algunos estados y territorios tienden a patrocinar a personas que han estudiado en un territorio o estado en particular, y que posterior a los estudios, y en ciertos, depende del estudio que uno haga, va a tener opciones a las visas de graduado, donde pueden seguir trabajando full time. Entonces, sí, obviamente hay un beneficio de estar acá. Es más, yo diría de que las personas que están acá y han venido a estudiar acá, a veces tienen y pueden obtener más puntaje, que los permite aplicar a una visa de residencia permanente, ¿no? Sí, no, definitivamente. Es importante esto lo que estás comentando. Yo conozco casos de gente que vino acá a Australia y se enamoró viviendo en las ciudades grandes, ¿no? Sydney, Melbourne, eh, ¿no? Pero por asuntos migratorios y porque tenían la posibilidad de obtener un mayor puntaje al estar físicamente y desarrollar su vida por unos años en otras ciudades un poco más chicas, Adelaide, Cairns, Darwin, pues decidieron quedarse acá, invertir cierta parte de su vida, un año, 2 años, en esas ciudades, que son ciudades muy bonitas, de hecho, sé de paso. Y, y después se convirtieron, le dieron la residencia permanente y después decidieron regresar a vivir a Sydney o regresar a vivir a Melbourne. Otras personas decidieron quedarse a vivir en Adelaide porque o conocieron una pareja o comenzaron a hacer su vida ahí o les empezó a ir profesionalmente muy bien y se enamoraron de esas ciudades y se quedaron ahí. Entonces, esa es la importancia de, como tú comentaste, de planificar y tener una suerte de estrategia migratoria, saber que eventualmente van a haber, hay que ser flexible, pero que alternativas hay. Sí, y también va a tener mucho que ver con la carrera que uno escoja, ¿no? Porque Australia sí tiene una lista de profesiones que requiere, y esas listas cambian constantemente de acuerdo a las necesidades que va teniendo Australia. Y cada estado y territorio también tienen sus propias listas. Entonces hay que estar pendiente de eso también si alguien quiere explorar un programa migratorio. Y depende del programa que quiere estudiar acá en Australia, porque obviamente hay ciertas carreras que beneficien sobre otras, ¿no? Y eso es cambiante. Pero lo que sí, por lo menos, te da la oportunidad del estudio en Australia es esa oportunidad de poder venir, quedarte con una visa de graduado, dependiendo qué es lo que has estudiado, y posterior a eso, durante esa visa de graduado, poder trabajar. Es más, te premian si es que lo haces en zonas regionales, ¿no? Y solamente para clarificar qué es regional y qué no es regional, porque a veces hay una confusión en qué es regional y qué no es regional. Sydney, Melbourne y Brisbane son las 3 ciudades principales de Australia. Fuera de eso, fuera de Sydney, Melbourne y Brisbane, todo lo demás es regional. Entonces, ciudades como tú mencionaste, como Adelaide, ciudades como Perth, ciudades como Canberra, ciudades como Hobart, son consideradas regionales, y son ciudades y tan ciudades como Sydney. Lo único que tienen menos población, pero son tan ciudades con toda la calidad de vida y las necesidades y los servicios que tiene una ciudad grande, ¿no? Claro, eso es importante. Tú comentaste, existen las visas típicas, digamos, las que la gente conoce, ¿no? De estudiante o visa de trabajo. Pero hay un número de visas
que no son tan conocidas, estas skilled visas y otras que tú probablemente sabes mejor que yo, que no mucha gente las conoce, porque quizá alguien que puede estar escuchando esto dice, bueno, yo la verdad es que no tengo una carrera universitaria, pero tengo tantos años de experiencia en este oficio. Tengo estos años de experiencia haciendo este tipo de actividad. ¿Estas personas también tienen una opción a aplicar estas visas? Sí, las hay. Hay muchos estudiantes que vienen, por ejemplo, y comienzan a trabajar en temas de construcción, bricklaying o pintura o gasfitería o un sinnúmero de diferentes ocupaciones, ¿no? Y comienzan a tener experiencia en carpintería, también otro ejemplo, ¿no? Y comienzan a tener experiencia, adquirir experiencia. ¿Qué es lo que pasa? De que una vez que comienzas a adquirir mucha experiencia, lo que puedes hacer es lo que se le conoce como un proceso de RPL. ¿Por qué? Porque generalmente estás consiguiendo esta experiencia bajo la supervisión de alguien que ya conoce el oficio. Entonces, hay posibilidades de hacerlo, toma tiempo, no es de la noche a la mañana inmediato que comienzas a trabajar, hay todo un proceso para poder hacer eso. O también hay muchos estudiantes internacionales que vienen acá, habiendo estudiado algo en su país, de pronto descubren que acá en Australia pueden trabajar en un oficio que les gusta, que les relaja y que de repente paga más que lo que hubiera pagado en su país. Y de repente dicen, bueno, ¿y por qué no puedo estudiar esto? Y esto me podría ayudar en un proceso migratorio, o por lo menos aprendo un oficio que después puedo implementar de nuevo en mi país o en cualquier otro país, ¿no? Mucha gente lo puede hacer, ¿no? Carpintería, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Yo estudié en el Perú, estudié en la Universidad Católica y estaba estudiando Derecho, pero con mi abuelo, que era un médico profesional, muy reconocido en el Perú, él me enseñó, digamos, principios de carpintería, porque a él le gustaba como hobby la carpintería, ¿no? Y es un oficio que alguien puede tener al costado de una profesión y lo pueden aprender acá en Australia. Entonces, ¿por qué no? Lo bueno de Australia es que en un país como Australia, alguien que ejerce como carpintero va a ganar o va a ser remunerado muy bien, ¿no? A diferencia de nuestros países latinoamericanos, donde esas diferencias entre salarios sí son mucho más grandes. Sí, sin duda alguna. Miguel, tengo tantas preguntas y probablemente las personas tienen tantas preguntas que quisiera que yo te traslade, pero te tomaría todo el día. Nuevamente, muchas gracias por tu participación, por esclarecer ciertas dudas o preguntas que uno puede tener, ideas, preconceptos que uno puede tener respecto a cómo establecerse o inmigrar legalmente en Australia. Y que pues ayuda a esclarecer estas dudas que la gente tiene, ¿no? Nuevamente, Miguel, muchas gracias. Quiero comprometerte a otra entrevista, en otra oportunidad. Probablemente va a haber gente que nos va a contactar, nos va a mandar preguntas, pero nuevamente, la mejor manera de hacerlo es contactar a un agente migratorio registrado. En este caso, Miguel es un capo, así que yo voy a poner los datos de Globancy cuando publiquemos esta entrevista para que la gente te contacte directamente y pueda absorber sus consultas y, como tú dices, los puedas guiar, eventualmente generar una estrategia para buscar la mejor alternativa, la más viable, la menos onerosa, la más rápida, dependiendo de los intereses y posibilidades que tenga la gente. Así es que, Miguel, muchas gracias. A ti, Jorge, gracias por las palabras y encantado cuando quieras y para responder las preguntas específicas de las personas o inclusive para ver visas específicas que quieras explorar. Miguel, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, muchas gracias. Chao. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de apretar suscribir abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.